Muy buenos días, el tema de hoy es ultimátum. Vamos al libro de 1 Samuel capítulo 11, 1 al 3. Después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galaad. Y todos los de Jabes dijeron a Naas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas amonita les respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Ultimátum. Tremendo como encontramos que el mismo pueblo de Dios recurre al enemigo para hacer alianza. ¿Pero por qué? Porque estaba en pecado. ¿Pero quién era Naas? Naas significa serpiente, el enemigo, el astuto. Él verá cómo devorar al pueblo de Dios. Y eso es lo que hace el enemigo, se disfraza. Y se disfraza para ver cómo hace alianzas con usted. De pronto una alianza con el enemigo. Venga, pero nos puede ir bien. Hagamos una alianza de un convenio, un trato, un negocio, un proyecto, un viaje, una relación, un matrimonio, de pronto una familia. La cual el enemigo es muy astuto, ve la necesidad del otro y mira cómo hace la alianza para sacar tajada, para sacar beneficio. Ese era Naas que era enemigo del pueblo de Dios. Pero cómo viene Galaad de todos los de Jabes y intenta hacer alianza con Naas. Y Naas, que era astuto, miraba que era enemigo del pueblo de Dios, pero cómo miraba hacer alianza. Pero ¿por qué Galaad buscaba a Naas? Porque Galaad de Jabes, todos los días ellos estaban prácticamente en pecado, vivían en pecado y miraban cómo podían hacer alianza para poder sacar sus planes adelante. ¿Cuántas veces el enemigo viene y le coquetea a usted, viene y le hace proyectos o alianzas, o usted ve de pronto que puede hacer una alianza con el enemigo? Una persona incrédula, una persona que no es temerosa de Dios, una persona que de pronto anda en el vicio o en el alcohol, una persona que anda en la fornicación, es mentirosa, es falsa, es hipócrita, es engañadora, es una persona que no es de testimonio, es una persona del enemigo. Y miramos cómo podemos hacer una alianza, pero viene el Señor y da un ultimátum. ¿Cómo un ultimátum acá? Pero ¿cómo así que usted, que ya conoció la palabra, usted que es una persona que ya ha ido de pronto a un encuentro, conoce del Señor, de pronto Dios ha obrado a través de su vida, ha hecho milagros a través de su vida, como el pecado entró en usted, entonces como que no le ve ningún problema hacer alianza con otros? Porque ahí no está Dios, obviamente está el enemigo. ¿Y el enemigo por qué? Porque subyugó su voluntad. ¿La subyugó por qué? Porque está el pecado. Y entonces miramos, esa alianza me puede servir, me puede beneficiar. Yo creo que me puede ir bien en este proyecto, en este negocio, en este viaje, en esta relación, no le veo ningún problema. Entonces voy a mirar cómo hago una alianza. Pero como es de astuto Naas, que mira y le dice: si cada uno saca su ojo derecho y lo bota para afrenta contra Israel, prácticamente para mirar cómo podía hacerle afrenta a Dios mismo, ¿cierto? Eso es lo que hace el enemigo, como que quiere exhibirlo a usted y quiere exhibirlo porque anda en el pecado. Entonces busca una alianza y mire el que buscaba de Dios, mire el que estaba en los caminos del Señor, mire el que estuvo en un encuentro, mire el que Dios lo restauró, mire el que Dios lo sanó de una enfermedad, mire el que Dios hizo un milagro, y ahora mire lo que está haciendo, ahora buscando una alianza. Tremendo. Cuando yo miraba esta palabra encontramos cómo el pueblo se desbocaba. Pero ¿qué es lo que quiere decir Jabes de Galaad? Estaba en serios problemas, ya que habían ignorado a Dios y se habían aprovechado del pecado, y el enemigo Naas les dio la opción: la espada o sacarles el ojo derecho y limitarles la visión. Saúl fortaleció sus manos, pero también cómo tendría que obrar Saúl ahí. Miremos lo que nos habla en el verso 4 al 6. Desde llegando los mensajeros Gabaa de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Y aquí Saúl venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Hasta yo lo haría. ¿Cómo así que usted, que estuvo en los caminos de Dios, se va a hacer esa alianza con el enemigo? ¿Cómo así que va a hacer ese negocio, ese proyecto, ese viaje, esa relación? ¿Cómo se va a meter ahí? Yo me imagino la ira y el ardor con que sentía Saúl, porque dice que el Espíritu de Dios se encendió en ira en él, en Saúl, al escuchar esas palabras, como diciendo: venga, pero si estaban en Dios, conocieron los milagros prodigios del Señor, y como este pueblo que andaba en pecado, en vez de buscar a Dios, busca una alianza con el enemigo. ¿Cuántas veces Dios le habló a usted, pero usted prefiere hacer una alianza con el enemigo? Y porque con el enemigo le puede ir bien,
creyendo que le va a ir muy bien, ¿cierto? Y hay veces como que lo hacemos y no hay ningún inconveniente, no hay ningún problema. Por eso, ultimátum, el Señor ya ha hablado, ya le ha dicho, pero en usted está la decisión. Eso pasaba con este pueblo, eso pasaba también con lo que estaba sucediendo con Jabes de Galaad. En él estaba la decisión, ¿cierto? Pero como él no va a invocar a Dios, no le pide perdón a Dios por los pecados que estaba viviendo, estaba pasando, sino le pareció fácil ir a mirar cómo puedo hacer una alianza con los enemigos, ¿cierto? Con los amonitas, y cómo podía mirar con los amonitas poder hacer esa alianza. A veces hacemos eso y creemos que estamos bien. No, que dirá Dios, yo más bien voy a ir del enemigo, voy a hacer una alianza, un convenio, me puede ir muy bien y necesito salir de este problema, esa circunstancia, esa situación que estoy viviendo, estoy pasando. ¿Y por qué no? Me puede ir muy bien, y por qué no salgo adelante, y salgo adelante con toda la casa, con mi familia, ya que Jabes de Galaad prácticamente estaba rendido ante el enemigo, se estaba rindiendo ante el enemigo. Pero ¿cómo pudo? Y dio 7 días para poderlo pensar, analizarlo y enviar mensaje a toda la nación para saber qué podrían decir ellos y quiénes se unirían para que pudieran entregar su ojo. ¿Qué tal? ¿Cuántas veces no nos damos cuenta que hacemos alianzas, convenios con el enemigo, pero ni siquiera nos damos cuenta que involucramos otras personas? Involucra a su esposa, involucra a su esposo, involucra a sus hijos, involucra a su familia, involucra los intereses de la familia y no hay ningún problema. Entonces nos metemos, así como dicen, en la gorda. ¿Por qué? Porque usted ni siquiera consultó con el Señor. Si no le pareció fácil ir y consultar con el enemigo sin haber entrado en oración, sin haber buscado la respuesta del Señor, sin haber buscado una palabra. Por eso es tan importante que entendamos por qué la palabra ultimátum. ¿Por qué la palabra ultimátum? Porque aquí se levanta prácticamente Saúl, como diciéndole a este pueblo un ultimátum. Pero mire lo que habla del verso 4 al 6. Desde llegando los mensajeros a Gabá de Saúl, dijeron estas palabras a oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó la voz y lloró. Y aquí Saúl, que venía del campo tras los bueyes, y dijo a Saúl que tenía el pueblo que llora. Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Pero mire la respuesta de Saúl en el verso 7 al 9. Dice: tomando un par de bueyes, los cortó en trozos, se los envió por todo el territorio de Israel por mis mensajeros, diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre, y los contó en Besec, y fueron los hijos de Israel 300,000, y 30,000 los hombres de Judá. Y respondieron a los mensajeros que habían venido: así diréis a los de Jabes de Galaad: mañana al calentar el sol seréis librados. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Tremendo, porque esa misericordia del Señor que usó a Saúl, porque como ellos estaban atemorizados, tendrían que entregar un ojo de ellos, los de Jabes de Galaad, tenían que entregar un ojo de ellos, el ojo derecho, como le dijo Naas. Pero como el Señor le responde a través de Saúl, no tenían que hacer nada, iban a defenderlos. Como el Señor le mostró a Saúl qué tenía que hacer. Pero y Saúl dijo que mandó bueyes. Dijo: así terminarían los que no se alíen con Saúl, prácticamente descuartizados en el camino. Tremendo, porque yo me imagino el miedo de ellos. No, yo me uno para combatir al enemigo. Por eso, para combatir a los amonitas, que eran enemigos del pueblo de Dios. Es lo que el Señor quiere darnos a entender a usted de mí. ¿Cómo estamos obrando? Mire que el Señor utiliza personas temerosas de Dios para defendernos en esta circunstancia, esta situación, pero porque llegó a oídos de Saúl. O si no, prácticamente los de Jabes de Galaad se hubieran rendido a Naas y hubieran entrado prácticamente, quién sabe, pronto, sin un ojo, sin el ojo derecho, pero siendo esclavos de ellos, porque serían esclavos de ellos, ¿cierto? Pero el Señor quiere liberarnos a usted y a mí de precisamente esas circunstancias, y nos está dando un ultimátum, y es que busquemos de Dios. O estamos con Dios, como lo hizo Saúl, o están con Dios o están sin Dios. Si no estarían con el Señor, si no se unirían a Él, prácticamente sus cuerpos terminarían descuartizados como los bueyes que Él utilizó para demostrarle a todo el pueblo que el que no estuviera con Él, así terminarían. Es un ultimátum que el Señor nos quiere dar a usted y a mí, pero ¿dónde está el ultimátum si usted y yo no tomamos decisiones en Dios? Y aquí el Señor lo defiende, porque prácticamente encontramos en el verso 9: y respondieron a los mensajeros que habían venido: así diréis a los de Jabes de Galaad: mañana al calentar el sol seréis librados. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Claro, como no se van a alegrar, pues obviamente, porque ya prácticamente estaban rendidos ante Naas, ante los amonitas, ¿cierto? Y que tendrían que entregar todo delante de ellos. Pero como el Señor quiere darnos esa libertad, esa seguridad a usted y a mí, siempre y cuando usted y yo entremos a buscar del Señor. Pero cuántas veces tomamos decisiones en nuestras emociones y pensamos que estamos bien, es que de allí me van a ayudar, es que allí tal persona me quiere ayudar. Venga, ¿qué le dijo
dijo el Señor? ¿Le dio una palabra? ¿Cuál palabra le dio? Usted entró en oración, usted fue y buscó al Señor en oración, de pronto se metió en un ayuno para tomar esa decisión. No, yo creo que voy a hacer esto. Eso hicieron los de Galaad, de Jabes de Galaad. Ellos solamente tomaron la decisión de ir a buscar a los amonitas, a los enemigos. Y es lo que el Señor quería nos a responder a usted y a mí. Por eso es lo que le dijo el Señor Jesús a sus discípulos. Entonces, en Mateo 16:24, entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Eso es lo que nos dice hoy el Señor. Si queremos realmente depender del Señor, debemos negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz de Él, que es suave y ligera. Y ahí es donde el Señor nos quiere llevar a usted y a mí, porque es un ultimátum que nos da: o seguimos en el pecado, o realmente nos levanta cuando realmente dependemos de Él, en el nombre de Jesús.